¿qué creen? Debemos una cápsula literaria y esta cápsula literaria iba a ser muy, 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 muy mágica. No recuerdo en qué número de cápsula vamos, pero mi cuarto libro, creo que sí, ahí por ahí lo veremos. Y ¡ay, qué coincidencia! Oigan, si es mi cuarto libro, está muy padre que diga 4 en 1. ¿Ya vieron mi siguiente libro? Es el libro de Metafísica 4 en 1 de Florence Scoelshin, algo así. Bueno, de Florence. Cabe destacar que hay muchas versiones de Metafísica 4 en 1. También hay varios pensadores o varios maestros espirituales que hablan de la metafísica en 4 en 1. De hecho, hay como creo que están los de Connie Méndez, que son por tomos. Están también los de otra persona, no recuerdo bien quién es. Y están los de Florence. Bueno, este libro de Metafísica 4 en 1 de Florence Scorsese es uno de mis libros que más me ha hecho repensarme a mí misma, que me ha hecho también tener una reflexión muy profunda del diálogo interno y externo que manejo. Porque, ¿de qué va el libro de Metafísica 4 en 1 que maneja Florence Scorsese? Primero, Florence fue una artista ilustradora estadounidense y en ese sentido, pues Florence se convirtió en una maestra espiritual de un movimiento del nuevo pensamiento que se dio a principios del siglo XX. Hay trabas, señores, hay trabas, están quedando los micrófonos sin batería, pero no pasa nada, hasta donde dure, aún así la cápsula va a suceder. Entonces, el libro de Metafísica de 4 en 1 de Florence habla sobre muchas cosas, pero en realidad es sobre 4 postulaciones que ella maneja durante toda su vida y esas 4 postulaciones yo entiendo que también son libros. Está el libro del juego de la vida, el libro de la varita mágica, pero este en especial de 4 en 1 reúne como que toda su experiencia en la metafísica que ella pues ha aprendido o que ella empleó. Antes de empezar de lleno, me gustaría comentar qué es la metafísica, de acuerdo a lo que Florence comenta. Y bueno, o no me esperaba en absoluto, fue algo que me sorprendió. Bueno, de hecho creo que es algo que me va sorprendiendo y sí cambia mi mirada como analizadora, intuitiva y perspectiva de lo que va siendo más la espiritualidad y la espiritualidad que yo quiero concretar, dado que Metafísica 4 en 1 justamente es eso, ¿no? Florence explica que la metafísica es el poder en sí de la palabra y que la palabra a su vez crea la realidad. ¿Qué? Que esta parte de crear la realidad no es algo nuevo con la palabra. Creo que esta idea yo la vengo encontrando desde que tuve en la universidad esa materia de hermenéutica y de analizar el discurso. Y creo que todas estas ideas que ya conocí a lo mejor desde la razón también vienen a ser parte de ahora este nuevo camino que quiero recorrer y es espiritual. Entonces, Florence habla de que la metafísica es la creación de la realidad a través de la palabra y que pues es muy importante tener seriedad, tener sagrado corazón, sagrado momento de la palabra, porque la palabra crea o destruye. Y utiliza, de hecho, tiene una parte como muy larga del libro, donde, bueno, no muy larga, pero es como gran parte del libro. Cuando yo lo empecé a leer, dije, me empecé como a sacar de onda, honestamente, porque hablaba mucho de Jesús y hablaba mucho de la Biblia y hablaba mucho de Dios. Después entendí por qué. Y es porque Florence explica que el gran metafísico que ha tenido la humanidad hasta nuestros días ha sido Jesucristo. Y analiza toda la Biblia pues no toda la Biblia, pero bueno, gran parte de la Biblia, y muestra cómo la Biblia es un compendio
de grandes afirmaciones metafísicas y que de acuerdo a la perspectiva de Florence, Jesús vino a pues enseñar ese gran poder de la metafísica y pone muchísimos ejemplos, ¿no? Entre algunos de esos ejemplos pone cuando él dice, para explicar cómo o qué poder tan grande tiene la palabra, dice, ¿no? El simple hecho, a lo mejor, cuando Jesús dice que, bueno, hay muchos ejemplos, pero uno dice, Jesús nunca dudó de su palabra porque él sabía que tenía el poder de crear. Bueno, y entonces Florence explica por qué Jesús es el gran metafísico de la humanidad y pone muchísimos ejemplos. Extrae como cosas muy concretas de la Biblia para darte a entender cómo la palabra crea. Honestamente, esa parte como que sí me empezó como a decir, ay, no, es que lo siento como muy religioso, porque ojo, Florence en ningún momento habla de religión, habla de espiritualidad y justo una parte de la espiritualidad, por lo que he estado viendo, es que ya no quiero decir analizando, oigan, porque voy entendiendo, comprendiendo que estos grandes temas metafísicos y de espiritualidad hasta cierto punto no se analizan, sino que simplemente se intuyen, se entienden, se comprenden en el momento que se deben de comprender y ya, o sea, no se le mete mucho raciocinio. Porque justo es una parte importante del libro. Florence dice, bueno, las personas llegaban a ella, ¿no? Como buscando ayuda y dentro de, porque ese es Metafísica 4 en uno, o ese es el libro, es como un compendio de muchas experiencias que Florence tuvo con el juego de la vida, la busca del éxito, la palabra como varita mágica, y los resume en este gran libro de 4 en uno. Si tal vez quisiéramos adentrarnos más a la palabra como varita mágica, pues bueno, tendríamos que leer ese libro. Si quisiéramos entender más el juego de la vida, también tendríamos que pues leer ese libro, pero este es el gran compendio de esos 4. Y bueno, regreso al punto de la religión y es que este punto a mí honestamente sí me cambió la perspectiva que tenía de la Biblia porque yo tenía la perspectiva de la Biblia de que pues simplemente eran relatos chéveres, ok, pero con la idea de la metafísica, eh, como que ya entendí o comprendí el gran poder justo del discurso y del verso. Sin duda, este libro de Metafísica 4 en uno de Florence Score Sheen no es un libro donde hay novela, donde hay historia, simplemente es un libro para conocer un tema nuevo. Ese tema nuevo es metafísica. Recomendaría el libro para las personas que ya están entradas como en estos temas y que van teniendo esta comprobación de sí mismos. Sí siento que cambió mi perspectiva, como les decía, en parte de la Biblia. Sí también percibo que cambió mi discurso. Florence explica que la palabra es muy poderosa y durante todo el libro lo maneja. Creo que es lo fuerte del libro, que va ella explicando en todo el tiempo, o sí te deja como bien marcada la idea de que la palabra crea o destruye y que esa palabra justamente pues viene dicha desde Jesucristo, que fue el gran metafísico de la humanidad. Y creo que ver a este gran ícono religioso como un gran metafísico, sí es muy trascendental porque le quita esta parte de ídolo y más que ídolo, te vuelve a ti tu propio Dios creador. Algo importante de Metafísica 4 en uno y no solo de el libro, sino en general de la metafísica en sí, es que Florence habla de muchas leyes universales. Habla sobre la ley del karma, sobre la ley del derecho divino, sobre el merecimiento, sobre el éxito, sobre la espiritualidad. Habla sobre muchas cosas. Creo que es un gran libro para hacer un gran compendio espiritual de muchas otras cosas. Si a lo mejor eres nuevo en todos estos temas espirituales y demás, pues habrán muchas cosas que probablemente no se entienda o que no se comprenda, pero si ya a lo mejor estás adentrado, creo que el libro de Florence, Metafísica 4 en uno, sí ayuda muchísimo a aclarar o dar esa confirmación a uno mismo cuando a veces la necesita. Florence dice que no todas las afirmaciones
son buenas ni que todas las afirmaciones pueden ser reales, que todas las afirmaciones irán en congruencia de lo que nuestra intuición, de hecho tiene un pequeño fragmento de esa parte de la intuición, que bueno, esas afirmaciones tienen que ir acorde a tu intuición, que uno determinaría cuál es la afirmación correcta y que eso pues se siente aquí. Y creo que es algo importante, ¿no? Tiene un libro también que yo creo que lo buscaré y lo leeré, que se llama El juego, ¿cómo? Espérense, se llama El juego de la vida, que ella explica, ¿no? Que dentro de ese juego de la vida hay un designio divino para todos, que algo que me gusta mucho, oigan, y que sí soy ferviente creedora de esa idea y ahora más por todo lo que he estado investigando y viendo, y es que a veces guiamos nuestra vida desde el ego, desde el deseo de simplemente desear algo por el ego. Y Florence dice que cuando eso pasa, cuando creamos la vida desde ese ego, no hay afirmación alguna, a menos que sea una afirmación para retirar ese ego de nosotros, puede ayudar a que nosotros vivamos pues como el creador te hizo, ¿no? Que ojo, cuando tú ves temas de metafísica y hablan de creador, no se imaginen a esta palabra creador como Dios, como una imagen, como una virgen, como un santo. El creador, de acuerdo a la metafísica, es uno mismo, no es una imagen en sí o una idea de creador. Y justo esta idea de creador creo que me parece muy interesante en la metafísica porque no hace que tú te vuelvas ídolo de nada, sino todo lo contrario. Hablábamos a lo mejor de este Dios de Spinoza, ¿no? Que hablaba que Dios se encontraba en la creación de la planta, en la creación del agua, en la creación de todo, ¿no? De todo lo que tenía la tierra y el universo. Y es justo algo que la metafísica señala o algo que la metafísica enseña, que ese creador pues es lo que está en tu presente, la relación que tienes con tu presente. Y bien, el juego importante de la metafísica es hacer afirmaciones, que es diferente una orden, una oración y una afirmación o un decreto. Entonces, las afirmaciones o decretos que utilizaba Florence también me cambiaron mi perspectiva porque actualmente vemos como mucho en las redes sociales que está como de afirma, 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 afirma. Pero Florence justo dice algo muy interesante de las afirmaciones. De hecho, yo tengo algunas, pero las he cambiado un poco porque estas afirmaciones a veces no las alineamos con este designio divino del que habla Florence, sino las alineamos con el ego, como de querer algo por solo quererlo, ¿no? Pero no nos preguntamos si a lo mejor estamos listos para recibirlo, si nos estamos preparando para eso, ¿no? Algo que me gustó mucho de su perspectiva de Florence es que dice que muchas personas afirman, pero afirman y se preparan para lo contrario que están decretando o afirmando, y que ese es un error importante, porque entonces se aplica la ley contraria a la afirmación, y esa ley contraria a la afirmación es la ley del karma o la ley de lo negativo, o lo de lo contrario, ¿no? Que a lo mejor yo puedo decir, quiero un coche, y entonces te llega un coche cualquiera, te puede llegar un coche de juguete, te puede llegar un coche pues a lo mejor real, pero que tiene muchos problemas, o sea que no fuiste a lo mejor específica con tu deseo. Yo recomiendo el libro de Florence solo para las personas que les nace este gusto por saber los decretos y las afirmaciones o el poder de la palabra. Y para las personas que justo pues están interesadas en conocer más sobre qué es la metafísica y o cómo es, a grandes rasgos, creo que la metafísica, lo que voy entendiendo, es este gran poder creador que tenemos nosotros mismos, pero ese gran poder creador, de forma positiva, claro está, solamente se verá manifestado cuando nosotros lo utilicemos para nuestro mayor bien. Nuestro mayor bien no desde el ego, sino nuestro mayor bien desde el destino que todos podemos ya tener marcado. Les recomiendo, el libro también tiene muchos fragmentos de decretos que uno puede ir empleando o que uno puede ir manejando durante la vida,
Yo les recomiendo leer Metafísica 4 en 1 de Florence si es que quieren una introducción a lo que es la grande metafísica, que en sí creo que no es algo difícil de entender, que es la metafísica. Creo que lo difícil es justo llevarlo a cabo, y he ahí que por eso es que a veces la vida de Jesucristo se vuelve algo religioso, porque en realidad sí era un gran metafísico. Él creaba a través de la palabra o destruía a través de la palabra. Entonces creo que esa idea de cambiar la perspectiva de lo que es la Biblia y la metafísica lo tenemos en Florence y en Metafísica 4 en 1. Me encantó Metafísica 4 en 1 de Florence Scollin. Me encantó en parte la vida y cómo la llevó de acuerdo a la palabra. Sin duda la aplicaré. Me llevo muchísimas enseñanzas para mí misma en cuanto a mi camino. Les recomiendo el libro si ustedes están en búsqueda también de ese camino espiritual, o ese camino de ser creadores de nosotros mismos, de nuestra realidad. No es algo fácil, porque eso incluye también prepararnos, es quitar muchas creencias también que podemos tener de lo que hemos creído de la realidad. Pero algo que voy a dejar como final, y con esto voy a cerrar este video y esta cápsula, es que si se ponen a analizar un poquito, todas las ideas, fíjense, las ideas que son palabras, construyen y han construido nuestra realidad y nuestro mundo. Si tú piensas que vives en desgracia, desgracia tendrás. Si tú piensas que vives en fortuna, fortuna tendrás. Todo dependerá del decreto diario que quieras manifestar o tener. Me despido con este gran libro. No, a lo mejor no hablé mucho de él en fondo, pero sí creo que esto es como cuando uno se enamora, así es la metafísica y la espiritualidad. Uno lo entiende cuando lo experimenta, lo vive, pero si a lo mejor estás en ese punto de conocerte a ti mismo y de aumentar este conocimiento espiritual, sin duda, lee Metafísica 4 en 1 de Florence Scollin. Tu varita mágica es la palabra. Cuida mucho el discurso interno que tienes, yo también lo cuido. Cuida mucho los decretos que haces, y a vivir el juego de la vida, que también eso es otro libro de Florence Scollin. Tal vez pronto lo leeré, El juego de la vida. Y pues si lo leen o ya lo leyeron, me avisan qué tal, si han probado sus afirmaciones y decretos también. Ya me voy porque la producción me está presionando que me despida. No es un adiós, es un